A ver, el caso, la cárcel de San Pedro, aquella masacre del año 2019. Decíamos al arrancar, esta tarde se dieron a conocer los fallos, el tribunal de sentencia, hay condenas bastante altas. De los 24 que estaban procesados, nos va a comentar el compañero Iván Páez, que nos acompaña en los estudios de Napa, y entiendo, Iván, que los 24 fueron condenados. Buenas noches. Buenas noches, Dante, Gaby, a toda la audiencia. Efectivamente, condena tras este juicio histórico porque es la primera vez que en sede de la agrupación especializada 24 personas son juzgadas al mismo tiempo. Si bien varias de ellas participaban de forma telemática, la mayoría estaba en ese lugar con máximas medidas de seguridad. Hay que mencionar que de los 24, 7 fueron condenados a 40 años de cárcel, la pena máxima. 4 de ellos a 35, 6 a 25 y 7 de los mismos a 5 años de pena privativa de libertad, entendiendo que estos últimos tuvieron una participación menor en los hechos por los cuales fueron acusados. Podemos escuchar, antes de entrar en los detalles de todo lo que ha mencionado el presidente del tribunal, podemos escuchar lo que decían, cuál era la reacción de los soldados del PCC tras conocer esta condena en la tarde-noche de hoy. Siete a 40 años de prisión, decía Iván, 4 a 35. Suponemos que tuvieron un rol protagónico en los episodios más cruentos de aquel domingo, Día del Padre, Iván. Efectivamente, el presidente del tribunal mencionó que a lo largo de este juicio, que se extendió por varias semanas, se pudo demostrar que el Día del Padre de ese 2019, ese junio del año 2019, estos reclusos, estos soldados del PCC, tomaron el control de la cárcel de San Pedro por aproximadamente 4 horas, con la presencia incluso de personas, muchas personas ajenas al reclusorio, atendiendo justamente que se celebraba el Día del Padre. Se pudo demostrar que existió una planificación, que existió una lista en donde se detallaba las listas de quienes iban a ser víctimas de estos asesinatos como venganza por la muerte de un soldado del PCC que previamente había sido asesinado en la cárcel de Tacumbú. Y gracias a pericias a teléfonos celulares, también a inspecciones que se realizaron a armas que lograron ser incautadas, grabaciones y testimonios, se pudo demostrar la participación de estas personas que, como les decía, fueron condenadas respectivamente a 40, 35, 25 y 5 años de cárcel. La Fiscalía, los fiscales Alicia Saprissa, Giovanni Grisetti y Alejandro Cardoso se mostraron conformes con esta determinación. Adelantaron que van a esperar recibir la copia de la sentencia escrita en 7 días más y allí eventualmente van a analizar si apelan o no en alguno de los casos, pero que en líneas generales ya se mostraban conformes por esto que consideran un fallo histórico que sienta también un precedente importante para la justicia de nuestro país. Podemos escuchar a uno de los agentes fiscales, el doctor Alejandro Cardoso, que hablaba al término de este juicio. Institucionalmente, como Ministerio Público, estamos satisfechos. Se han conseguido ejemplares condenas respecto a las conductas que fueron atribuidas a cada uno y, como digo, es la coronación de un titánico trabajo del Ministerio Público conjuntamente con todos los colaboradores, y no quiero olvidarme tampoco de agradecer a la Policía Nacional que gentilmente nos albergó, nos cobijó aquí con toda la seguridad y la garantía para todas las partes durante un espacio de casi 3 meses. Doctor, hay un grupo de 7 de los juzgados que fue condenado a 5 años de cárcel. ¿A qué se debe
fue la pena menor en el caso de estas personas? Sí, el tribunal desarrolló claramente la fundamentación en el sentido de que la intensidad en la participación de ellos no fue acreditada como tan intensa, por lo cual también el grado de reprochabilidad se ha reducido significativamente. Una vez que tengamos la sentencia escrita podremos evaluar cada punto, cada fundamentación en el sentido jurídico, probatorio y todo lo que llevará a sostener la sentencia final. Y bueno, luego quitar una decisión al respecto, sacar una decisión al respecto, pero en principio estamos satisfechos por el trabajo que se ha coronado. Una precisión, Iván, con respecto a estas sentencias que se brindaron y también a los videos que fueron saliendo en las últimas horas que recién se hicieron públicos justamente porque formaban parte de la evidencia. Gracias a esos videos se logró identificar y dictar también condenas más altas para algunos de estos hombres. Así es, al menos 2 de ellos fueron claramente identificados gracias a videos que los propios soldados del PCC grabaron en sus teléfonos el día de la masacre. Ahí ya pasamos a compartir estos videos en donde se ve que utilizaron un calabozo como horno, prácticamente el infierno en la tierra, decíamos más temprano, para calcinar a sus víctimas. Estas personas fueron quemadas vivas, mueren allí calcinadas. Incluso se ve que cuando estas personas seguían pidiendo auxilio desde dentro, los soldados del PCC continuaban tirando colchones y cartones como para que las llamas no dejaran de arder. Con esto se demuestra claramente que existió saña por parte de estas personas que además decapitaron a otras de sus víctimas. Hay que recordar que 10 en total fueron las víctimas de esta masacre. Algunas murieron incineradas, otros decapitados, otros por heridas de armas de fuego que también fueron incautadas de poder de los soldados del PCC. Y tras el análisis de estas armas, de estos videos, circuitos cerrados, se pudo identificar a los mismos. Quien no está para nada conforme es la abogada Rosana Díaz, quien se hizo conocer como la abogada del PCC y ya adelantaba que van a apelar esta condena y que incluso llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no recibir la respuesta que esperan hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y ya luego recurrir a estrados internacionales. Escuchemos lo que decía Rosana Díaz, la abogada del PCC. Acá de un principio no se buscó quién era el autor del hecho. Acá ellos fueron condenados por ser miembros del PCC y sabe que no es lamentable que en este grupo, así como hay personas que son culpables, también hay personas que son inocentes. En el hecho puntual del amotinamiento a comprender de la justicia, hay personas que hoy están siendo condenadas y no participaron activamente. Así mismo, hay como 10 personas que están siendo condenadas a 40 años injustamente. Hasta parece obvio que ustedes van a apelar, doctora. No, nosotros vamos a irnos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque esto fue una violación. Vos podés pertenecer a una organización criminal o lo que sea, pero vos como ciudadano tenés un derecho que debe ser respetado. ¿Qué se dispuso en cuanto a la reclusión de esta gente? ¿Dónde van a estar? Uno supone que juntos no deberían estar estas personas, Iván. De hecho, lo declaraba taxativamente el presidente del tribunal. Deben guardar prisión, van a cumplir con esta condena en diferentes penitenciarías de nuestro país. No tendremos seguramente 24 en total para que todos vayan a lugares diferentes, pero en lo posible se solicita que estén separados debido a la altísima peligrosidad de los mismos y de hecho al final de este juicio ingresan rápidamente los antimotines. Hay que mencionar que por cada acusado había 4 hombres de la Policía Nacional que los rodeaban a cada uno de ellos, 2 por delante, 2 por detrás. Luego los antimotines, tiradores que más que nunca rodeaban la sede de la agrupación especializada atendiendo la alta peligrosidad de los hombres que eran juzgados. Acá se aplicó ese de que lo que sobra no daña prácticamente. Es más que nada una precaución. Iván Páez, muchísimas gracias por el completo reporte. A usted, señor, buenas noches.